Pensé que era solo un lince salvaje, hasta que puso su pata en mi mano y me miró directamente a los ojos. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Dicen que cuando envejeces, no es la muerte lo que más te asusta. Es el silencio. En lo alto de la Sierra de Gredos, un viejo vivía solo en una casita de piedra, contemplando cada día la misma naturaleza salvaje que una vez cazó. Su corazón se había convertido en piedra. O eso creía él. Hasta que una noche de invierno, en medio de una tormenta de nieve, una criatura salvaje se arrastró hasta su porche y depositó su temblorosa pata en su mano. El aire invernal en la Sierra de Gredos tiene una manera de atravesar incluso las paredes más gruesas. Se filtra, silencioso y cortante, recordándote que el mundo exterior no se detiene por nadie. Me llamo Ricardo Mendoza, y durante los últimos 7 años he vivido solo en una casa de campo que cruje más fuerte que mis viejas rodillas. Algunos en el pueblo piensan que perdí la cabeza después de que Elena falleciera. Quizás tengan razón. Cuando ella murió, el ruido abandonó mi vida. Sin risas, sin radio sonando, ni siquiera el sonido de botas en el porche. Solo el viento y los pinos susurrándose secretos como si me compadecieran. Solía cazar en estas montañas para ganarme la vida. La gente me llamaba el mejor rastreador de toda Ávila. En aquel entonces, pensaba que entendía lo salvaje, sus reglas, su piedad, su crueldad. Pero después del último suspiro de Elena, me di cuenta de que nunca conocí el silencio hasta que dejé de perseguir la vida y comencé a sobrevivirla. Ahora cada noche, enciendo la misma lámpara de aceite que ella amaba, bebo café instantáneo que se ha enfriado, y me digo a mí mismo, estoy bien. Fue la noche antes de Navidad cuando el silencio se rompió. Lo recuerdo porque el fuego acababa de apagarse y la habitación se sentía como una tumba. Estaba adormilándome en mi viejo sillón de cuero cuando lo escuché, un sonido que no pertenecía al bosque. No era el crujido de una rama ni el grito de un búho. Era más suave, más desesperado, un gemido bajo y tembloroso, como si alguien o algo estuviera sufriendo. Al principio, pensé que era mi imaginación. El duelo puede jugar trucos crueles con un hombre que vive solo. Pero entonces vino de nuevo, más largo esta vez, un lamento débil y roto que flotaba a través del frío. Me incorporé, el corazón martilleando como si me hubieran devuelto a mis días de cazador. Agarré la linterna y mi escopeta, más por costumbre que por miedo, y abrí la puerta. La nieve había estado cayendo con fuerza, cubriendo el porche de blanco. Mi aliento salía en nubes. Y allí, justo debajo de los escalones del porche, vi un par de ojos mirándome fijamente. Brillaban de color dorado pálido bajo el haz de mi luz, demasiado altos para un conejo, demasiado firmes para un zorro. Me acerqué, las botas crujiendo en la nieve, y me quedé helado. Era un lince joven, pequeño, delgado, con el pelaje enmarañado de sangre y barro. Estaba temblando, una pata recogida contra su pecho. Había visto linces ibéricos antes, orgullosos y feroces. Pero este no era salvaje. No en ese momento. Parecía roto. Tranquila, susurré como si pudiera entenderme. La escopeta se sentía pesada en mi mano, inútil. Su mirada nunca me dejó. Mitad miedo, mitad rendición. Dejé el arma junto a la puerta y busqué un trozo de chorizo en el bolsillo de mi abrigo. Se lo lancé hacia ella. Se encogió, luego olfateó el aire, el hambre luchando contra el miedo. Después de una larga pausa, cojeó hacia adelante y lo agarró. Por un segundo, pensé que podría huir, pero en su lugar se quedó, solo observándome, con los ojos abiertos y salvajes, como si tratara de decidir qué tipo de hombre era yo. Esa noche, dejé la luz del porche encendida y coloqué un cuenco de agua junto a los escalones. Las viejas costumbres tardan en morir. Me dije a mí mismo que solo la estaba ayudando a pasar la noche. Pero en el fondo, lo sabía mejor.
Extrañaba tener a alguien o algo de qué preocuparme. A la mañana siguiente, el cuenco estaba vacío. La nieve alrededor estaba marcada con pequeñas huellas de patas que daban vueltas, persistían. Un calor tenue se extendió por mi pecho, uno que no había sentido en años. Durante los siguientes días, regresó, siempre al anochecer, cuando el mundo se volvía azul y los pinos susurraban secretos a la oscuridad. Yo dejaba restos de carne o una loncha de jamón serrano, y ella esperaba lo suficientemente lejos para recordarme que todavía era salvaje. Cada noche sus ojos encontraban los míos, y cada noche veía menos miedo en ellos. Comencé a llamarla la visitante. Se sentía más seguro de esa manera, como si darle un nombre pudiera tentar al destino. Pero ella era más que eso. Había algo en su silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Pasó una semana y la nieve creció más pesada. Las tuberías se congelaron, me dolía la espalda, y el mundo se redujo al tamaño de mi casa. Aún así, ella venía, delgada, decidida, con escarcha pegada a sus bigotes. La observaba desde la ventana mientras esperaba, con la cabeza inclinada, paciente como una vieja amiga. A veces me sorprendía hablándole a través del cristal. Tú y yo, dos almas viejas atrapadas en la estación equivocada. Debería haber parecido una locura, pero no lo parecía. Se sentía correcto. Entonces una noche, el sonido que una vez me había asustado se convirtió en un consuelo. El gemido bajo y retumbante que flotaba a través de la tormenta ya no era la voz de una extraña. Era la suya. Me encontré sonriendo mientras alcanzaba la linterna. Cuando abrí la puerta, el viento casi me la arrancó de la mano. La nieve se arremolinaba como fantasmas, y en medio de ella estaba el lince, empapado y temblando. Parecía más pequeña que nunca, una criatura tallada de coraje y frío. Durante un largo momento, solo nos miramos el uno al otro. El hombre que lo había perdido todo y la cosa salvaje que no tenía nada más que perder. Di un paso lento hacia adelante. Ella no huyó. Otro paso, todavía nada. Y entonces, en un momento que no debería haber sucedido en este mundo cruel, levantó su pata, no para golpear, no para huir, sino como si quisiera alcanzarme. Me faltó el aliento. El mundo se quedó en silencio excepto por el viento y el débil crujido de la nieve debajo de ella. Me arrodillé, extendiendo mi mano, temblando. «Está bien», susurré. Ella dio otro paso, con los ojos fijos en los míos. Y entonces su pata aterrizó en mi palma, fría, frágil, real. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era el único que intentaba sobrevivir al invierno. Ella soltó un sonido suave y roto, y sentí algo dentro de mí descongelarse por primera vez en años. Pensé que era solo un lince salvaje. Pero en ese momento, juro que vi el reflejo de mi propia alma mirándome fijamente. Mientras la nieve caía más pesada y la lámpara de aceite parpadeaba detrás de mí, supe que esta no era solo otra noche en el desierto. Era el comienzo de algo que aún no sabía cómo nombrar. Una redención frágil y silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no dolía. A la mañana siguiente, el mundo exterior estaba ahogado en blanco. La nieve lo cubría todo, la vieja camioneta, la línea de la cerca, incluso el comedero para pájaros que había olvidado llenar. El tipo de nieve que te hace cuestionar si la primavera volverá alguna vez. Empujé la puerta de la casa y salí, el aire frío mordiendo mis pulmones. El cuenco que había dejado en el porche estaba volcado, medio enterrado bajo copos frescos. Pequeñas huellas de patas lo rodeaban, presionadas profundamente en la nieve antes de desaparecer debajo de los escalones. Mi corazón dio un pequeño salto extraño. Ella había regresado. Me agaché, apartando la nieve con una mano enguantada, y vi movimiento, solo un destello de pelaje. Dos ojos dorados parpadearon hacia mí desde las sombras, los mismos ojos que había visto la noche anterior. «Buenos días, preciosa», murmuré sin pensar.
Sus orejas se movieron, pero no se movió. Estaba acurrucada, con el cuerpo temblando, su pelaje todavía enredado con sangre seca. Ahora podía ver que su pata delantera estaba herida, hinchada justo por encima de la pata. Quizás una trampa, quizás una pelea. Aquí arriba, el dolor tenía 1000 causas. Coloqué un plato de pollo asado sobrante a unos metros de distancia, con cuidado de no mirarla directamente. Los animales pueden oler el miedo, pero también pueden sentir la lástima, y ninguno se gana su confianza. Retrocedí, manteniendo mi distancia. Ella olfateó el aire, cautelosa como un fantasma. Luego, lentamente, se arrastró hacia adelante y comenzó a comer. Ese sonido, el suave crujido de hueso entre sus dientes, fue la cosa más pacífica que había escuchado en años. Cuando terminó, lamió la nieve, su lengua rosa rozando el hielo. Quería ayudarla, limpiar su herida, traerla junto al fuego. Pero un movimiento equivocado y desaparecería en el bosque para siempre. Está bien, susurré. Haz lo que tengas que hacer. Estaré aquí. La dejé allí y volví adentro. Intenté leer el periódico, pero las palabras no se quedaban. Mi café se enfrió de nuevo. Habían pasado años desde que algo me ponía nervioso. Esa noche, la tormenta volvió. El viento aullaba desde la cresta, haciendo temblar las ventanas. No podía dejar de pensar en ella allá afuera, sola, ese pequeño corazón luchando contra el frío. Alrededor de la medianoche, abrí la puerta y dejé la luz del porche encendida, de la manera en que solía hacerlo cuando Elena trabajaba tarde en el bar. A lo lejos, creí ver movimiento cerca de la línea de árboles, pero tal vez era solo nieve arremolinándose en el viento. Dejé otro plato afuera antes de irme a la cama, diciéndome a mí mismo que estaba siendo tonto. Pero cuando me desperté al amanecer, el plato estaba vacío de nuevo. Las huellas eran frescas esta vez, llevando no lejos de la casa, sino hacia ella, debajo del porche. Fue entonces cuando me di cuenta de que había elegido su lugar. Durante los siguientes días, se estableció un ritmo tranquilo entre nosotros. Dejaba comida cada mañana. Ella esperaba hasta que me retiraba, luego aparecía. Al principio, solo comía y desaparecía de nuevo, pero lentamente comenzó a quedarse. La sorprendía observándome a través de las tablas del porche mientras partía leña o alimentaba la estufa. Tenía esa misma mirada que Elena solía darme cuando decía algo tonto. Mitad diversión, mitad paciencia. Es curioso cómo la vida te trae de vuelta al círculo completo. Comencé a hablarle sin querer. No conversaciones completas, solo pequeñas cosas. La nieve no cede hoy. Oh, te ves mejor, pequeña. A veces leía en voz alta del periódico solo para llenar el silencio, artículos sobre conservación de la vida silvestre, seguros para mascotas o programas de rescate animal. Cosas que nunca me habían importado antes, pero que ahora me aferraba a ellas. Es extraño lo que la compañía le hace a un hombre que ha estado solo demasiado tiempo. En la quinta mañana, decidí probar su confianza. Coloqué la comida un poco más cerca, justo dentro del porche. Ella apareció como de costumbre, cautelosa, con la cola moviéndose. Dudó, luego se acercó más, sus huellas dejando marcas perfectas en las tablas de madera. Vamos, susurré. Estás a salvo aquí. Comió con la cabeza baja, los ojos mirándome cada pocos segundos. Luego, cuando la comida se acabó, se sentó. Simplemente se sentó allí, quieta y tranquila, como para decir, ya no tengo miedo. Me quedé perfectamente quieto, apenas respirando. El momento se sentía frágil, como el aire antes de una tormenta. Luego, tan silenciosamente como había llegado, se deslizó de nuevo debajo de los escalones. Esa noche, soñé con Elena. Estaba parada junto a la ventana, mirando la nieve, su voz suave como el viento. No puedes durar más que el mundo, Ricardo, dijo. Solo puedes encontrarte con él a mitad de camino. Cuando me desperté,
el sueño persistió como humo. Me levanté antes del amanecer, agarré mi abrigo y salí afuera. La tormenta había disminuido, y la primera luz estaba convirtiendo la nieve en plata. Me arrodillé junto al porche y hablé suavemente, ¿oyes eso, pequeña? La tormenta ha terminado. Lo lograste. Un par de ojos dorados me devolvieron el parpadeo. Se arrastró hasta la mitad, estirándose rígidamente, y por primera vez, noté lo hermosa que era debajo de la suciedad, mechones de pelaje del color del trigo, manchas tenues a lo largo de sus costados. Salvaje, sí, pero elegante. Inclinó la cabeza, estudiándome de la manera en que yo la había estudiado, y en esa mirada, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no veía una amenaza. Veía una presencia, tal vez incluso una promesa. Extendí mi mano, no para tocar, todavía no, sino para mostrar que no tenía malas intenciones. La distancia entre nosotros no era más de medio metro, pero se sentía como cruzar un cañón. Ella no se movió durante un latido del corazón, el mundo se quedó quieto. Luego parpadeó, lento y deliberado. Era el tipo de parpadeo que una criatura da cuando te está dejando entrar. Y así como así, el silencio de los pinos ya no me pertenecía solo a mí. Esa tarde, me senté junto al fuego, observando las llamas bailar. Afuera, podía escucharla respirar suavemente debajo del porche, el sonido constante y real. Pensé en llamar a la línea de rescate de vida silvestre, preguntándome si podrían ayudar. Pero algunas cosas, pensé, no están destinadas a ser arregladas por extraños. Ella no era solo otro animal salvaje. Era una superviviente, un espejo de mi propio corazón obstinado. Así que la dejé donde estaba, envuelta en sombras y confianza. Mientras me quedaba dormido, no pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, lo salvaje había encontrado su camino a casa de nuevo. Los días se hicieron más largos, aunque a la nieve no le importaba. El invierno en la Sierra de Gredos no termina solo porque el calendario lo diga. Se desvanece solo cuando está listo. Cada mañana, salía con mi café, humeando en el aire, y revisaba debajo del porche. Sin falta, esos mismos ojos dorados me devolvían el parpadeo. Se quedaba allí en silencio, medio escondida, como si me estuviera vigilando, de la misma manera que yo la vigilaba a ella. Había comenzado a dejar trozos de carne en un plato de hojalata cada vez más cerca de la puerta. No confiaba fácilmente, pero era paciente, y yo también. Algunas mañanas la sorprendía esperando antes del amanecer, su pelaje espolvoreado de escarcha, su aliento haciendo pequeñas nubes. Comencé a llamarla sombra, por la forma en que aparecía y desaparecía como la oscuridad bajo los árboles. Había algo gentil y desafiante en ella, algo que me recordaba a la mujer con la que solía compartir esta casa. Nombrarla era peligroso. Los nombres significan apego, pero no puedes vivir tanto tiempo en silencio sin necesitar algo o alguien a quien nombrar de nuevo. No estaba seguro de si alguna vez me dejaría acercarme, pero poco a poco, la distancia entre nosotros comenzó a reducirse. Dejó de esconderse debajo de los escalones y en su lugar se sentaba junto a la pila de leña, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar su ronroneo, bajo e incierto, como un motor viejo tratando de arrancar. Fue el primer sonido de confianza que había escuchado en años. Una tarde, mientras la luz se desvanecía rosa sobre la cresta, me senté en los escalones del porche con un plato de pollo cocido descansando sobre mi rodilla. Sombra apareció como siempre, silenciosa, cautelosa, sus patas apenas haciendo ruido en la nieve. Coloqué el plato a mi lado y no me moví. Pasaron los minutos. Ella se acercó sigilosamente, con la nariz moviéndose, los ojos fijos en los míos. El aire entre nosotros se sentía espeso, como un aliento contenido. Finalmente, alcanzó el plato. Esperaba que agarrara un pedazo y corriera, pero no lo hizo. Comió lentamente, sin romper el contacto visual. Cuando terminó, no se retiró. Se quedó allí, su cuerpo tenso,
pero quieto. Entonces sucedió algo imposible. Levantó su pata, vacilante al principio, y la colocó sobre mi mano. No fue un golpe. Ni siquiera fue una advertencia. Fue contacto. Real, tembloroso, vivo. Por un momento, no pude respirar. El peso de esa pequeña pata, el calor de ella a través de mi guante, me deshizo. Se sintió como el primer toque humano que había tenido en años. Eres algo especial, Sombra, susurré. Ella parpadeó una vez, lentamente, y juro que entendió. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto al fuego, pensando en lo extraña que es la vida. Hace unas semanas, estaba seguro de que terminaría mis días en silencio, desvaneciéndome como una fotografía vieja. Ahora, había una criatura salvaje durmiendo fuera de mi puerta, y de alguna manera el mundo no se sentía tan vacío. Comencé a preguntarme por lo que había pasado. La herida en su pata estaba sanando, pero aún se le notaban las costillas. Debía haber estado hambrienta durante semanas antes de encontrar mi porche. Quizás había sido expulsada por un gato más grande, o peor, por personas. La gente aquí arriba no es amable con los animales salvajes. Había escuchado historias de cazadores usando cebo y acero, todo en nombre del control de la naturaleza. El pensamiento me enfermó. A la mañana siguiente, llamé a la clínica veterinaria local en el pueblo, fingiendo que estaba pidiendo consejos sobre un callejero. Si está comiendo y caminando, lo estás haciendo bien, me dijo la mujer. Solo no intentes enjaularlo. Deja que venga a ti. Así que lo hice. Dejé que ella estableciera las reglas. Comencé a mantener el porche más cálido, sellando las grietas, dejando una manta doblada cerca de la esquina. Cada noche, escuchaba sus pasos suaves rodeando la casa antes de que se asentara. Los sonidos me consolaban más de lo que me gustaría admitir. A veces me encontraba hablándole a través de las paredes. Eres más dura que la mayoría de nosotros, pequeña. El mundo podría aprender una o dos cosas de ti. Una semana después, el clima se volvió duro de nuevo. Estaba partiendo leña cuando vi a Sombra cojeando, favoreciendo su pata trasera. Dejé caer el hacha y entré por una lata de atún y un pequeño cuenco de agua tibia. Cuando regresé, ella estaba esperando, más cerca de lo habitual. Me arrodillé y coloqué la comida a solo un brazo de distancia. Ella se bajó para comer, con la cola moviéndose nerviosamente. Cuando terminó, se quedó allí, con los ojos medio cerrados. Tomé un respiro lento y extendí mi mano hacia adelante, centímetro a centímetro. Ella no se movió. Mis dedos rozaron su pelaje. Era áspero, enredado, pero vivo. Y así como así, la línea entre lo salvaje y lo humano desapareció. Limpié su pata suavemente usando agua tibia y un trapo viejo. Ella me dejó. Ni un gruñido, ni un movimiento brusco, solo una calma tranquila y constante. De vez en cuando, levantaba la cabeza y me miraba directamente a los ojos. Esa mirada ya no era miedo. Era algo más. Algo que decía, sé que no me harás daño. Después de ese día, me seguía por el patio, siempre a distancia, siempre observando. Le hablaba sobre el clima, sobre Elena, sobre todo y nada. La casa que una vez resonaba con vacío ahora zumbaba con un ritmo suave y vivo. Noté algo extraño sobre mí también. Mi espalda ya no me dolía tanto. Comencé a comer comidas regulares de nuevo. La televisión se quedó apagada y en su lugar me sentaba junto al fuego leyendo sobre cuidado de vida silvestre y seguridad al aire libre, cosas que solía ignorar. Es curioso cómo un poco de vida puede devolverte a la tuya. Luego llegó la noche que lo selló. La energía se había ido durante otra tormenta de nieve. Estaba sentado junto a la chimenea, la habitación brillando en ámbar, cuando escuché rasguños en la puerta. La abrí para encontrar a Sombra empapada, nieve pegada a su pelaje. Me miró, temblando, y no dudé esta vez.
Me hice a un lado. Ella no entró caminando. Saltó directo a la casa, directo hacia el calor. Se sacudió la nieve y dio vueltas 2 veces antes de acurrucarse junto al fuego. Me senté frente a ella, observando las llamas bailar sobre su pelaje. Por primera vez en años, la casa no se sentía embrujada. Se sentía como un hogar. Cuando extendí la mano, ella levantó la cabeza y presionó su pata contra mi mano de nuevo, sus ojos, anchos y dorados, fijos en los míos. Ese momento fue puro e indecible, el tipo de momento que hace que un hombre crea en segundas oportunidades. Pensé que yo era el que la mantenía viva. Pero mirando esos ojos, me di cuenta de la verdad. Ella era la que me estaba salvando a mí. Sigan amando a los animales y acompañándonos. Cada día compartimos historias que les tocarán el corazón. Necesitamos su apoyo. Escriban en los comentarios cuál es su animal favorito. Que Dios los bendiga y los proteja. Afuera, el viento aullaba y la nieve caía pesada. Pero adentro, una paz tranquila florecía. El fuego crepitaba, sombra ronroneaba, y por un breve y frágil tramo de tiempo, lo salvaje y lo cansado compartían el mismo latido del corazón. Y supe en lo profundo que, pasara lo que pasara después, nunca enfrentaría otro invierno solo. Para cuando la nieve comenzó a derretirse de los pinos, la palabra ya había viajado más lejos de lo que debería en un pueblo pequeño. Aquí en la provincia de Ávila, las historias se propagan más rápido que un incendio forestal, especialmente las que suenan demasiado extrañas para ser verdad. Comenzó con un rumor. El viejo Ricardo se ha vuelto blando, dijo alguien en la ferretería del pueblo. Está manteniendo un lince en su casa como si fuera un gato doméstico. Otra voz se rió, áspera por el tabaco. Supongo que el viejo cazador finalmente se quedó sin siervos. No lo escuché de primera mano, pero las noticias encuentran su camino hacia ti eventualmente. El capitán Torres apareció una tarde, sus botas pesadas en mi porche, el mismo porche donde Sombra ahora dormía cada noche. Torres y yo nos conocemos desde hace mucho. Cazamos juntos cuando éramos jóvenes, mucho antes de su placa y mi mala espalda. Es un buen hombre, pero ve el mundo en blanco y negro, y aquí arriba cualquier cosa salvaje se ve como una amenaza. Golpeó sus nudillos contra el marco de la puerta. Ricardo, ¿te importa si entro? Claro, dije, aunque ya sabía lo que venía. Se quitó el sombrero, se sacudió la nieve de los hombros y asintió hacia el cuenco junto a la puerta. He escuchado que algunas personas hablan. ¿Estás alimentando algo que tiene manchas? Suspiré. No está lastimando a nadie, Torres. Solo un pequeño lince, herido, medio muerto de hambre. Frunció el ceño. Un lince no es un gato callejero, Ricardo. No puedes simplemente curarlo y esperar que se comporte. No es seguro para ti ni para ella. Le serví una taza de café, esperando suavizar su tono. ¿Alguna vez pensaste que tal vez ella está más segura aquí que allá afuera? No la estoy enjaulando. Ella va y viene. Los ojos de Torres vagaron hacia la ventana donde la sombra de Sombra se movía detrás de la cortina. Solías disparar a cosas como esa por recompensa. Ahora estás alimentando a una. No respondí. Él no entendía. Y tal vez nunca lo haría. Antes de irse, dijo, solo prométeme que tendrás cuidado. La gente aquí no ve con buenos ojos a los animales salvajes cerca del pueblo. Tendrás a los de pesca y vida silvestre respirándote en el cuello antes de mucho tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que el silencio regresaba, pero esta vez llevaba peso. Miedo, no paz. Esa tarde, mientras el sol se hundía abajo, salí afuera a partir leña. Sombra apareció cerca de la línea de árboles, su pelaje atrapando el último trozo de luz. Trotó, frotando su costado contra la barandilla del porche. Sonreí a pesar del dolor en mi pecho. ¿Oyes eso, niña? Somos la comidilla del pueblo.
Ella parpadeó hacia mí, imperturbable, luego saltó al porche, acurrucándose cerca de la puerta como si perteneciera allí. Una semana después, la primera piedra golpeó la casa. Sucedió justo después del anochecer. Estaba lavando los platos cuando escuché el crujido del vidrio y el golpe pesado de algo golpeando la madera. Corrí al porche. Sombra se había ido, desaparecida entre los árboles. En la nieve yacía una roca dentada con una nota atada alrededor. Déjala ir antes de que alguien salga lastimado. La escritura estaba enojada, garabateada con marcador negro. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de algo más antiguo. Rabia, el tipo que viene de saber que el mundo no ha aprendido nada sobre la compasión. Esa noche, Sombra no regresó. Me senté junto al fuego hasta el amanecer, esperando, escuchando sus pasos suaves. Cuando la luz finalmente se quebró, encontré sus huellas junto al arroyo. Sangre en la nieve de nuevo. Alguien le había disparado. Seguí el rastro durante medio kilómetro antes de que desapareciera en la maleza. Mi aliento se convirtió en vapor en el aire de la mañana, cada latido del corazón resonando con culpa. La había acercado demasiado a la gente. La había hecho confiar en mí, y esa confianza casi la había matado. Pasé los siguientes días observando el bosque más que durmiendo. Cada sonido me tensaba. Cada sombra me hacía esperar. En la cuarta noche, la escuché de nuevo, ese gemido suave y roto que me había sacado al frío por primera vez hacía semanas. Abrí la puerta, y ella cojeó hacia la luz, una pata arrastrándose, sus costados jadeando. Se me cerró la garganta. Tranquila, susurré, arrodillándome. Ella se presionó contra el marco de la puerta como si quisiera entrar, pero no estaba segura de si debería. Rasgué una toalla vieja en tiras, limpié su herida lo mejor que pude y le di agua tibia con un poco de miel. Me miró con esos ojos, salvaje, desafiante, pero confiando. El tipo de mirada que te hace sentir pequeño y humano de nuevo. No te preocupes, dije suavemente. Nadie te va a lastimar más. Esa noche, durmió adentro, no en una jaula, no con miedo, solo junto a la chimenea, su pelaje secándose en el resplandor. Me senté a su lado, leyendo a la luz del fuego de una vieja revista de vida al aire libre. Un artículo sobre sistemas de seguridad para el hogar me llamó la atención. Me sonreí a mí mismo. Ninguna alarma en el mundo podría protegerme mejor que el instinto de esta criatura. Por primera vez en años, me sentí seguro. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque había dejado de intentar luchar contra él. A la mañana siguiente, Torres regresó. Se detuvo en seco cuando vio a Sombra acostada junto al fuego, sus ojos dorados medio cerrados en paz. Ricardo, comenzó, su voz tensa. Sabes que no puedo ignorar esto. Me puse de pie, firme y tranquilo. Puedes decirle a quien necesites decirle, capitán. Pero ella se queda. Se ha ganado su lugar. Me estudió durante mucho tiempo. Luego suspiró, frotándose la barbilla. Siempre fuiste demasiado terco para tu propio bien. Cuando se fue, cerré la puerta y me senté junto a Sombra. Ella levantó la cabeza, los ojos encontrándose con los míos. Y en esa mirada, sentí que algo cambiaba de nuevo. Había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que la supervivencia se trataba de fuerza, de durar más que el frío, de disparar mejor que el siguiente hombre, de sobrevivir al silencio. Pero ahora entendía. A veces la supervivencia significa proteger lo que es frágil, incluso cuando el mundo lo llama tonto. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo el mundo de blanco. El miedo del pueblo, el ruido, el juicio, todos se desvanecieron más allá de esos árboles. Adentro solo había calor, el débil crepitar de la leña, y un latido junto al mío que se negaba a rendirse. Y mientras la tormenta rodaba a través del valle, susurré a las sombras más allá de la ventana, puedes llamarla salvaje todo lo que quieras. Ahora es familia.
La tormenta de esa semana bajó como si Dios estuviera lavando toda la montaña limpia. El viento gritó a través de los pinos, sacudiendo la casa hasta que las vigas gimieron. Mantuve el fuego ardiendo las 24 horas, más por ella que por mí. Sombra dormía junto al hogar, su pelaje brillando en la luz naranja. Cada subida y bajada de su pecho una promesa silenciosa de que ya no estaba solo. Habíamos caído en un ritmo, simple, constante, seguro. Yo hablaba, ella escuchaba. Desaparecía en los árboles al amanecer, luego regresaba al anochecer, llevando el olor de pino y escarcha en su pelaje. El sonido de sus garras golpeando suavemente en el porche se convirtió en el metrónomo de mis días. Pero esa mañana, no regresó. Al principio, me dije a mí mismo que estaba cazando. Tal vez había seguido un rastro o encontrado refugio del frío. Pero a medida que las horas se estiraban, la inquietud comenzó a trepar por mi columna vertebral. Al anochecer, el bosque estaba demasiado silencioso. Sin pasos de patas, sin susurro en la maleza, ni siquiera el débil grito que solía hacer cuando quería mi atención. Agarré mi linterna y salí afuera. La nieve estaba cayendo de nuevo, suave e insonora. Seguí las huellas de la noche anterior, sus pequeñas marcas perfectas que se alejaban de la casa hacia el arroyo. A medio kilómetro de distancia, lo encontré. Sangre manchada contra el hielo. No era mucho, solo unas pocas gotas, pero me detuvo en seco. Me agaché, mis rodillas crujiendo, y toqué el suelo congelado. La sangre era fresca, todavía roja bajo el resplandor de la linterna. Se me apretó la garganta. Alguien había estado aquí. Tal vez uno de los cazadores sobre los que Torres me advirtió. Tal vez peor. Sombra. Grité en la oscuridad. Mi voz se quebró y resonó a través del valle. Nada respondió excepto el viento. Seguí el rastro más profundo en el bosque, el haz de mi luz atrapando pedazos de pelaje aferrados a las ramas. Mi corazón martilleaba mientras escalaba la cresta. Cada pocos pasos, me detenía a escuchar, pero el bosque estaba muerto en silencio. Después de una hora, me di cuenta de que estaba perdido. La nieve había cubierto sus huellas. La linterna parpadeó, y sentí el peso de mi edad presionando fuerte contra mis huesos. Me volví, medio tropezando, medio rezando. Para cuando llegué a la casa, el fuego se había consumido bajo. La manta vacía junto al hogar parecía más solitaria de lo que podía soportar. Me senté allí durante mucho tiempo, mirándola, mi mente jugando trucos crueles. Cada ráfaga de viento sonaba como su grito, cada sombra como su forma en movimiento. Cuando llegó el amanecer, volví a salir. La sangre se había congelado. El mundo la había borrado. Ese día pasó en un borrón. Corté leña hasta que mis manos sangraron. Arreglé la cerca. Hice café y olvidé beberlo. Cualquier cosa para evitar pensar en la verdad que se agarraba a mi pecho. Le había fallado. Esa noche, encendí cada lámpara en la casa, esperando que el resplandor la guiara a casa de la manera en que una vez lo había hecho. Me senté junto a la ventana, con los ojos en el porche, esperando una señal. Pasó la medianoche, luego la 1, luego las 2. Todavía nada. El dolor es una cosa extraña. Se te acerca sigilosamente. Silencioso al principio, luego implacable. Te recuerda todas las demás pérdidas que has conocido. Para el tercer día, comencé a hablarle a su fantasma. Debería haberte mantenido adentro, dije en voz alta. Debería haber construido un corral, comprado una de esas cámaras exteriores elegantes que venden ahora. Seguridad inteligente para el hogar, la llaman. Podría haber visto quién te lastimó. Las palabras cayeron planas contra las paredes. Sin respuesta, solo el zumbido constante de la tormenta. Esa tarde, Torres regresó. Se paró en la puerta, su sombrero en sus manos, ojos pesados con simpatía. Escuché que se fue, dijo en voz baja.
Lo siento, Ricardo. Asentí, terminado, sin confiar en mí mismo para hablar. Se movió incómodamente. Hiciste lo que pudiste, pero a veces lo salvaje no nos pertenece. Cuando se fue, el silencio volvió rugiendo. Me senté allí hasta que me ardieron los ojos, el fuego reduciéndose a brasas. En algún momento cerca del amanecer, debí haberme quedado dormido. Soñé que estaba parado al borde de un lago congelado. Elena estaba allí, su vestido ondeando en el viento. Parecía más joven, como cuando nos conocimos. Sonrió con tristeza. Siempre intentas salvar lo que amas, Ricardo, dijo. Por eso duele tanto cuando no puedes. Cuando me desperté, mi cara estaba húmeda y la casa estaba fría. Los días se convirtieron en semanas. No había señales de sombra. El bosque volvió a ser lo que siempre fue, hermoso, vacío e implacable. La nieve se derritió lentamente, revelando la tierra marrón debajo. La vida continuó, aunque la mía no se sentía como mucha. Dejé de hablar con Torres, dejé de ir al pueblo. No quería la lástima, no quería las miradas que decían te lo dije. En cambio, mantuve su manta doblada en el hogar, el cuenco junto a los escalones del porche, y la luz del porche encendida cada noche. Hábito, tal vez, o esperanza. Difícil decir la diferencia ahora. Luego, una tarde, cuando la última luz se drenaba del cielo, pensé que la escuché de nuevo. Un sonido tan débil que casi lo perdí. Un grito bajo y suave llevado por el viento. Me congelé. Mi corazón tartamudeó una vez, luego otra vez. Sombra, susurré. Nada. Solo el suspiro de los pinos. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la oscuridad, cada sentido esforzándose por algo real. Luego, a lo lejos cerca de la línea de árboles, lo vi, un destello de oro. Dos ojos brillando por solo un latido del corazón antes de desaparecer. Quería correr tras ella, gritar su nombre, pero no podía moverme. No sabía si era real o solo un recuerdo jugando trucos en la penumbra. De cualquier manera, susurré, vuelve a casa, niña. Por favor. El viento llevó las palabras, suaves e inciertas. Esa noche, me senté junto al fuego de nuevo. La casa crujía y suspiraba como un viejo hombre tratando de recordar una canción. Me serví una taza de café y miré el lugar vacío donde solía dormir. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. No por fuerza, no por paz, sino por un milagro. Porque incluso después de todos estos años, después de cada pérdida y cada invierno, todavía creía que algunas cosas encuentran su camino de regreso a casa. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, lenta y silenciosa. El mundo se quedó quieto, y me dije a mí mismo que en algún lugar de ese blanco interminable, un pequeño latido del corazón todavía luchaba contra el frío. La primavera llegó lenta ese año, como si no estuviera segura de si pertenecía aquí. Las montañas todavía estaban espolvoreadas de blanco, pero el aire llevaba el olor de pino húmedo y tierra descongelada. Por primera vez en meses, podía escuchar el arroyo detrás de la casa corriendo libre de nuevo, frío, inquieto, vivo. La vida estaba regresando al valle. Todo excepto ella. Habían pasado casi 4 meses desde la noche en que Sombra desapareció. Me dije a mí mismo que se había ido para siempre, que tal vez lo salvaje la había llamado a casa de la manera en que llama a todas las cosas perdidas. Pero no importaba cuántas mañanas me despertara solo, no podía obligarme a quitar la luz del porche o guardar su manta. El hábito se había convertido en fe. Y la fe, bueno, es algo difícil de matar, incluso en un viejo como yo. Esa mañana, preparé café y salí afuera, la taza calentando mis manos contra el frío. La niebla era espesa, flotando baja a través de los árboles. El mundo se sentía mitad sueño, mitad memoria. Me senté en el porche y escuché respirar al bosque. Entonces lo vi, una huella de pata. Era pequeña,
presionada profundamente en el barro suave junto al arroyo. Luego otra, y otra. Me congelé, temeroso de parpadear. Las huellas serpenteaban colina arriba hacia la casa, deteniéndose cerca de los escalones del porche. Durante mucho tiempo, solo me quedé allí mirando. No podía ser. ¿Sombra? Susurré. Al principio, nada se movió. La niebla se arremolinó y cambió, burlándose de los bordes de mi vista. Luego, débil y familiar, un sonido flotó a través de la bruma, un grito bajo y áspero. Mi corazón tropezó en mi pecho. Seguí el sonido por el sendero, cuidadoso, sin aliento. El mundo parecía quedarse quieto a mi alrededor. Y entonces la vi. Estaba al borde del claro, más delgada pero viva. Su pelaje, una vez manchado de suciedad y sangre, estaba limpio ahora, brillando como bronce bajo la débil luz del sol. Sus ojos, esos ojos dorados con los que había soñado, se fijaron en los míos. Dios Todopoderoso, murmuré. Lo lograste. Di un paso hacia adelante, pero ella retrocedió, cautelosa. Había algo diferente en ella ahora, algo más viejo, más firme. Sus costillas ya no se mostraban. Su andar era fuerte. Entonces se volvió y miró hacia los árboles, dejando escapar un suave chirrido. Fue entonces cuando los vi. Dos formas pequeñas salieron tambaleándose de la maleza detrás de ella, pequeños cachorros de lince, no más grandes que gatos domésticos, sus manchas brillantes contra sus pelajes esponjosos. Uno tropezó con sus propias patas, chillando. El otro intentó trepar un tronco caído. Solo me quedé allí, congelado, incapaz de respirar. Sombra se volvió hacia mí, sus ojos tranquilos, su cabeza en alto. En ese momento, entendí. No había desaparecido. Había sobrevivido y traído nueva vida con ella. Oh, una risa escapó de mi pecho antes de que pudiera detenerla, un sonido áspero por el desuso. Pequeño milagro, dije suavemente. Te fuiste y te convertiste en madre. Ella me observó cuidadosamente, como si tratara de decidir si todavía era digno de su confianza. Lentamente, me agaché, manteniendo mi voz baja. Está bien, murmuré. Lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Los cachorros parpadearon hacia mí, curiosos pero tímidos. Uno de ellos se acercó arrastrándose, olfateando el aire. Sombra no lo detuvo. Su cola se movió una vez, relajada. Cuando extendí mi mano, ella no se acercó más, pero tampoco se fue. Se mantuvo firme, feroz y gentil, todo a la vez. Me quedé allí durante mucho tiempo, solo observándolos respirar. La niebla de la mañana comenzó a levantarse, y el sol golpeó el claro, convirtiendo la hierba húmeda en plata. Finalmente, Sombra dio un paso hacia adelante, deteniéndose a solo unos metros de distancia. Me estudió, luego levantó su pata, el mismo gesto que había hecho ese primer invierno, y la presionó suavemente contra mi bota. No era miedo. No era necesidad. Era algo más profundo. Un agradecimiento, una promesa. Las lágrimas me picaron los ojos antes de que pudiera parpadearlas. Superaste la tormenta, susurré. Supongo que no era el único que necesitaba ser salvado. Ella ronroneó bajo y constante, luego se volvió hacia sus cachorros. Se tambalearon tras ella hacia la maleza, desapareciendo entre los árboles. Me quedé arrodillado mucho después de que se hubieran ido, la imagen de su huella fresca en el barro junto a la mía. Esa noche, no podía dejar de pensar en ella. Dejé comida junto al porche de nuevo. Solo unos trozos de pollo cocido, nada elegante. Sabía que tal vez no volvería. Los linces son salvajes. No pertenecen a nadie. Pero quería que supiera que siempre tendría un lugar aquí. Pasó una semana, luego otra. Comencé a ver las huellas de nuevo cerca del porche. Más pequeñas esta vez, patitas diminutas junto a las más grandes.
Ella estaba acercándolos, enseñándoles que el mundo no era todo bordes afilados y hambre. Me encontré leyendo sobre protección de vida silvestre y subvenciones de conservación animal en línea, preguntándome qué se necesitaría para hacer el bosque más seguro para criaturas como ella. Incluso pensé en instalar una cámara de vida silvestre, uno de esos sensores de movimiento al aire libre que puedes conectar a tu teléfono. Tal vez solo quería prueba de que todavía estaba allá afuera. Tal vez solo quería compañía. Luego, una mañana, abrí la puerta para encontrarla sentada allí en el porche, audaz como el amanecer. Los dos cachorros estaban luchando a su lado, rodando en la tierra. Me miró, sin miedo, como para decir, ¿ves? Cumplí mi promesa. No me acerqué a ella. No tenía que hacerlo. Ella ya lo sabía. Se puso de pie, emitió un suave gruñido para reunir a sus crías y regresó hacia el bosque. Pero a mitad del camino, se volvió una vez más. Nuestros ojos se encontraron a través de la luz de la mañana, y el mundo se quedó en silencio, excepto por el zumbido constante del arroyo. Me golpeó entonces como todo lo que había perdido de alguna manera había regresado, simplemente no de la manera que esperaba. La bondad de Elena, mi fe, ese dolor por la conexión que pensé que había muerto hace años. Estaban todos allí en la forma de una madre salvaje y sus cachorros desapareciendo en el verde. Me quedé allí hasta que desaparecieron completamente. Luego volví adentro, hice café fresco y me senté junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía vacío. Se sentía sagrado. El verano llegó tranquilamente a las montañas. La nieve se había ido, reemplazada por hierba larga que brillaba bajo la luz del sol como hilo de oro. El aire olía a resina de pino y lluvia. Y cada noche las ranas cantaban desde el arroyo hasta el amanecer. El bosque se sentía vivo de nuevo. Pero la paz, he aprendido, nunca dura lo suficiente como para confiar en ella. Comenzó con los camiones. 3 de ellos, polvo arrastrándose detrás de sus llantas mientras rodaban por el camino de tierra. Hombres con rifles en chalecos naranjas salieron, riendo lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el bosque. Uno de ellos señaló hacia la cresta detrás de mi casa. No necesitaba preguntar qué estaban buscando. Esa cresta era el territorio de Sombra ahora. Sentí que mi estómago se retorcía. Dijeron que eran parte de un programa de control de depredadores. Eso es lo que la gente llama cuando no quieren decir matar por deporte. Conocía el tipo. Cazadores de fin de semana con miras nuevas y equipo caro que pensaban que el bosque les debía algo. Torres pasó más tarde ese día, sombrero en mano. Tal vez quieras mantener tu distancia de esos tipos, Ricardo, advirtió. Tienen permisos. ¿Permisos? Me burlé. Tienen excusas. Suspiró. Sé cómo te sientes, pero no puedes detenerlos. Es su derecho. Tal vez, dije, pero los derechos no lo hacen correcto. Se fue después de eso, murmurando algo sobre jubilación y papeleo. Vi sus luces traseras desaparecer a través de los árboles, luego me volví hacia la cresta. En algún lugar allá arriba, Sombra y sus cachorros estaban descansando, inconscientes del peligro que se acercaba. Esa noche, no pude dormir. La luna colgaba baja, pálida como hueso viejo. Me senté junto al fuego con mi viejo rifle de caza sobre mis rodillas, no cargado, solo allí, como un fantasma de quien solía ser. Es curioso cómo algo que una vez me definió ahora se sentía como una confesión. Cuando llegó el amanecer, lo escuché. Un solo disparo resonando a través del valle. Mi corazón se congeló. Agarré mi abrigo y corrí. Pulmones ardiendo, piernas doliendo como no lo habían hecho en años. El sonido vino de la cresta. Escalé la pendiente, empujando a través de la maleza hasta que los vi. 3 hombres reunidos alrededor de algo en el suelo. Atrapamos uno grande, dijo uno de ellos. No pensé. Solo me moví.
Oigan, grité, la voz quebrándose como un trueno. Se volvieron, sorprendidos de ver a un hombre de pelo gris caminando pesadamente a través de los árboles con una camisa de franela y botas más viejas que sus camiones. «Esta es tu tierra», se burló el más alto. «Esta es su tierra». Espeté, señalando hacia el claro. «Salgan de ella». Se rió. «Relájate, viejo. Solo estamos haciendo lo que Pesca y Vida Silvestre nos paga por hacer». Miré lo que yacía entre ellos y sentí que mis rodillas se debilitaban. No era sombra, solo un ciervo. Pero el pensamiento de lo que podría venir después, de ella caminando hacia sus miras, me llenó de algo que no había sentido en años. Rabia y propósito enredados juntos. «La próxima vez no será un ciervo», dije en voz baja. «Ven a un lince con 2 cachorros aquí arriba. La dejas en paz. ¿Me oyes?». Uno de ellos sonrió. «Tal vez no recuerdas cómo funciona lo salvaje, abuelo». Me acerqué hasta que pude oler el whisky en su aliento. «Tal vez no recuerdas quién enseñó a la mitad de esta provincia cómo disparar». Durante un largo momento, ninguno de ellos habló. Entonces el más pequeño, apenas de 30 años, se aclaró la garganta. «Vamos, vámonos. No vale la pena». Se fueron sin otra palabra, el sonido de sus motores desvaneciéndose por el sendero. Me quedé allí temblando, sintiéndome más viejo de lo que jamás había sentido. Esa tarde, mientras el sol sangraba a través del cielo, Sombra apareció al borde del patio. Los 2 cachorros la siguieron torpemente, luchando por una ramita. Me miró, con la cabeza inclinada, tranquila y segura. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. Alivio, gratitud, todo a la vez. «Estás a salvo», susurré. «Al menos por ahora». Durante las siguientes semanas, hice todo lo que pude para mantenerlo así. Llamé a la oficina local de conservación de vida silvestre preguntando sobre santuarios privados. Me enviaron folletos sobre subvenciones de protección de hábitat y programas de administración forestal. Las palabras se sentían grandes, pero el significado era simple. Proteger lo que queda antes de que desaparezca. Así que comencé pequeño. Marqué los límites de la tierra con señales. Prohibido cazar, área de vida silvestre protegida. Instalé luces solares y cámaras de movimiento alrededor de la casa. Incluso compré una cámara de rastro al aire libre que transmitía imágenes a mi vieja computadora portátil. Cada noche, me sentaba junto a la ventana viendo clips de ciervos, zorros y, una vez, el rápido borrón de la cola de Sombra al pasar. No podía proteger todo el bosque, pero podía proteger este rincón. Una noche, cuando el trueno rodó desde el oeste, la energía parpadeó. Encendí velas y esperé, el aire espeso con el olor de lluvia. El relámpago brilló a través de las ventanas y capté un vistazo de movimiento afuera. 3 figuras de nuevo cerca de la línea de árboles. Cazadores. Sin pensar, agarré mi abrigo y salí a la tormenta. El viento azotó mi cara, la lluvia picando mi piel. «¿Qué diablos están haciendo de vuelta aquí?», grité sobre el trueno. Uno de ellos levantó una linterna, cegándome por un segundo. «Buscando ese gato del que estás tan enamorado». «Tendrán que pasar sobre mí primero», dije, mi voz baja y firme. Se rieron hasta que el relámpago golpeó un árbol justo detrás de ellos. El crack tan fuerte que nos envió a todos tropezando hacia atrás. Uno de sus camiones se atascó en el barro, las llantas girando inútilmente. Maldijeron y se apresuraron hasta que finalmente, empapados y asustados, se fueron hacia la oscuridad. Cuando la tormenta se calmó, me quedé allí bajo la lluvia, temblando pero vivo. Y desde algún lugar en el bosque vino un grito suave. Su grito. Ella estaba observando. Cuando me volví hacia el sonido, salió de detrás de los árboles, lluvia goteando de sus bigotes. Me miró fijamente, ojos ardiendo de oro en los destellos del relámpago. Los cachorros se presionaron cerca de sus patas.
Bajé la cabeza, susurrando, está bien. Estás a salvo ahora. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, hasta que se paró al borde del porche. Durante un largo momento, nos enfrentamos. Dos supervivientes en una tormenta que ninguno de nosotros podía controlar. Me di cuenta entonces de que la redención no es algo que encuentras en oraciones o promesas. Está en las elecciones que haces cuando nadie está mirando. Solía tomar vida de lo salvaje. Ahora daría la mía para protegerla. Cuando la lluvia se detuvo, se volvió de nuevo hacia el bosque, su cola moviéndose una vez antes de desaparecer en la oscuridad. Me quedé en el porche hasta que el sol atravesó las nubes, pintando las montañas de oro. Y por primera vez desde que Elena murió, me sentí orgulloso del hombre en que me había convertido. El cazador se había ido. Todo lo que quedaba era un guardián. Gracias por ser parte de esta familia que cree en el amor de los animales. Que Dios los cuide siempre, hasta el próximo video.